Buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, iniciando una nueva semana a través de Su Mundo TV, Su Mundo Televisión, Multimedios Su Mundo desde la República Dominicana. El retorno del presidente Luis Abinader al país trae temas adicionales en el plano internacional que se suman a lo que vive este mundo con tantos conflictos y la necesidad de tantas soluciones. El presidente insiste en fortalecer su liderazgo regional, su liderazgo como presidente de la República Dominicana en el Caribe, en América Latina y en el mundo. El presidente ha visitado y ha tenido importantes encuentros en Francia, en Suiza y en Brasil. Y revisando este fin de semana todo el contenido vinculado a esa gira, vimos el tema del tren y su financiamiento, el tren del Gran Santo Domingo y la promesa de financiamiento de un 85% por parte de Francia, pero también hemos visto las posiciones del presidente Abinader con el tema de la cooperación en Brasil, un encuentro muy cercano y un acuerdo de colaboración entre Brasil y República Dominicana, un encuentro muy fluido con el presidente Lula de Brasil, que conoce al dedillo el tema dominicano. Hemos visto un mayor contacto del presidente Abinader, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, y una conversación trascendental con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y hay que darle seguimiento, sin embargo, a que se cumplan los tantos acuerdos que suscribe el presidente Abinader en sus viajes al exterior. Tiene el gobierno unidades de seguimiento a tantos acuerdos internacionales. Se ejecutan en la práctica esos acuerdos del presidente en el exterior. La República Dominicana, si cumple los acuerdos, sale ganando porque hay una mayor vinculación de la República Dominicana con el exterior, a lo que se suma la presentación de las cartas credenciales al presidente Trump, sumado a esa gira del presidente Abinader, las cartas credenciales de la nueva embajadora dominicana en Estados Unidos, que acaba de presentar sus cartas credenciales al presidente Trump, en un momento en el cual la República Dominicana debe colocar como un tema fundamental la búsqueda de una solución. No solamente, ya lo plantearon 3 ministros
que fueron a Washington a abordar con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos el tema del arancel del 10%, que no sería aplicable si los productos exportados contienen materia prima de Estados Unidos. Como regla de origen, esa materia prima de Estados Unidos es una gran aliada con el tema del 10% de arancel. Usted va a la industria dominicana, va a las zonas francas y usted ahí inmediatamente se da cuenta del impacto que tienen las materias primas norteamericanas de origen de Estados Unidos, a las cuales se le agrega valor en República Dominicana. Pero hay otros temas con Estados Unidos, siguiendo esa línea internacional del presidente Abinader, el tema de que el gobierno tiene que colocar en su agenda, el gobierno tiene que colocar en su agenda el tema de lo que está ocurriendo con el maltrato a los dominicanos, muchos de los cuales tienen 30, 35 años y 30 años o 35 años, 25, lo que sea, son reprimidos en Estados Unidos, apresados, deportados, y una situación como la planteamos la semana pasada, de emergencia con los dominicanos en Puerto Rico. Una serie de negocios de dominicanos en Puerto Rico que vendían en restaurantes, en cafeterías y otros negocios, $3,000, $4,000 diarios. Ya el dominicano, que es el cliente tradicional de esos negocios, no sale por esa represión que hay en Puerto Rico. Si la República Dominicana, tal y como reconoce el secretario de Estado norteamericano Rubio, y ha tenido un incremento en su comercio exterior con el Tratado de Libre Comercio, uno de los países con una diáspora entre 2.5 millones de dominicanos en Estados Unidos y algo más, pero además el 50% de los turistas que llegan al país vienen de Estados Unidos y Canadá, y vemos que realmente Estados Unidos tiene que hacer la gran excepción con su gran aliado, que es la República Dominicana. Pero además, un país de donde proviene el 84% de las remesas que recibe el país, tiene que darle un trato diferencial, diferente a la República Dominicana. Y qué buena oportunidad con la designación de la nueva embajadora de Estados Unidos, que tiene muchas cosas que hacer, no solamente para defender los intereses de los Estados Unidos, sino también entender que la República Dominicana es el gran aliado que nunca le ha fallado a los Estados Unidos de Norteamérica, que actúa en muchos renglones como la extradición de personas por narcotráfico, por homicidios y por muchos hechos de personas que huyen a la República Dominicana. Hace poco vino un avión de la DEA y se llevó a un general de la policía, un general retirado de la policía, acusado de narcotráfico y lavado de activos,
pero fue y se entregó voluntariamente a un regidor acusado también de narcotráfico y lavado de activos. Y Estados Unidos no ve en República Dominicana las amenazas que tiene con otros países. Aparte de eso, el hecho de que este país recibiera al presidente Trump, al Trump empresario en Catcana, una zona que se ha desarrollado bastante y la cual visitamos hace unos días. El presidente Trump, que ha ido a Verón, que conoce el potencial turístico de la provincia de la Altagracia, que se ha codeado con la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York, que se ha codeado en otros puntos de los Estados Unidos, tiene que apostar a ese tratamiento preferencial para la República Dominicana, no solamente con el comercio, con la diáspora, sino también pensar, meditar en el impacto económico que tendría un impuesto a las remesas enviadas por indocumentados, que pudiera afectar a unos 300.000, 310.000 dominicanos indocumentados en los Estados Unidos. Yo creo que el presidente de la República y el presidente Trump deberían tener una cumbre presidencial dedicada a la República Dominicana, no solamente para fortalecer los nexos de República Dominicana y Estados Unidos, sino también para abordar la gran amenaza que tiene la República Dominicana con la crisis de Haití, con este afán de pandilleros haitianos de penetrar a la República Dominicana para adquirir drones suicidas. Yo no sabía que aquí vendían en este país drones suicidas. Drones puede ser que sea un negocio, pero drones suicidas, esa palabra suicida apareció en el lenguaje utilizado en el abordaje de ese tema. ¿Cómo entraron esos pandilleros de Haití a la República Dominicana, que no es la primera vez que lo hace? Pero además, la amenaza de pandilleros haitianos que quieren cobrar peajes en zonas específicas dentro de Haití para que entren determinados productos de República Dominicana, lo cual es un tema que debe ser de interés para las autoridades dominicanas en sus procesos de investigación. Ha estado ese tema en la palestra. El otro tema, las agresiones a la República Dominicana por parte de los haitianos, queriendo penetrar por la vigía de Dajabón, queriendo persistir por Pedernales, por la zona de Jimaní, y además el tema de las mafias que persisten en vehículos de jipetas de lujo y algunos militares y policías que se meten en rojo traicionando el país con el tema del tráfico de haitianos. Por suerte, el ejército de República Dominicana, dirigido por un mayor general conocedor de la situación haitiana, como de un ministro de defensa que, siendo jefe comandante del ejército, también le dedicó mucho tiempo al tema haitiano. Pero no podemos descuidarnos, y qué bueno que estamos fortaleciendo la Procuraduría Especializada para los ilícitos y para el tráfico de migrantes. La agenda del presidente Abinader, tras su regreso al país, es amplia
encuentra el presidente Abinader otra muerte en un supuesto enfrentamiento de disparo con la muerte de otro dominicano. Encuentra el presidente Abinader el debate sobre el Código Penal. Encuentra el presidente Abinader los funcionarios que aspiran a la presidencia de la República en campaña abierta, y encuentra también una solicitud de la Fuerza del Pueblo y del PLD de que sustituyan a los funcionarios aspirantes a la presidencia de la República, que están abiertamente en política, solamente piensan en ellos, y hasta el propio presidente de la República le quitan tiempo para abordar los temas de las instituciones que dirigen esos funcionarios públicos. Si son tan patriotas esos funcionarios públicos, que renuncien, porque la Fuerza del Pueblo, el PLD y otros sectores del país temen con justa razón el uso de los recursos del Estado en activismo político. Pero aparte de eso, la Junta Central Electoral debe ponerse los pantalones. La Junta Central Electoral debe ponerse los pantalones y agregarle a la nueva cédula, al tema de las candidaturas independientes, a las mafias que falsifican documentos, incluir de manera urgente que los funcionarios del gobierno paren esa campaña electoral, como también los de la oposición. Aquí se está hablando de muchísima gente ya inclusive hacia el 2028, que aunque no tengan posibilidades reales de ser candidatos, pero por lo menos comienzan en la sonadera. Este fin de semana yo escuché en una tertulia política que hasta Radamés Jiménez aspiraría en el futuro por la Fuerza del Pueblo, y realmente hay otros. No descartan que Roberto Rosario Márquez en un futuro también se lance por la Fuerza del Pueblo, un partido donde anda el murmullo de que aparte de Leonel Fernández y Omar, necesitan otros precandidatos presidenciales hacia el futuro para dinamizar ese partido político. El presidente de la República encuentra en manos de la justicia el tema del caso Yexet. También encuentra que hubo un evento importante sobre la educación, que asistieron los líderes del sector educativo de la oposición, pero no participaron los exministros de educación del PRM en un acto oficial. Bueno, lo otro, ya para irnos al cambio, es la situación entre Irán e Israel. La muerte de una legisladora en Estados Unidos, más de 2,000 protestas que le hicieron a Trump en el fin de semana contra el autoritarismo, la defensa de la democracia y contra la política migratoria, protestas en Puerto Rico, y lo que encontró el presidente Abinader aquí, un informe sobre la prosperidad de la economía dominicana. Crece la economía, pero con una pésima distribución de la riqueza. Encontró el presidente también el alza del pasaje en Villa Altagracia por el impacto del alza en el peaje del kilómetro 32. Vamos al cambio,
Retornamos hablando la verdad en el inicio de una nueva semana rica en temas nacionales y temas mundiales. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Multimedios, Su Mundo TV, cobertura mundial, vamos a conectar con uno de los periodistas más ricos del país, uno de los hombres más prósperos en alegría, un hombre siempre atento a las provincias, a la diáspora dominicana en el exterior y además entregado a plantear soluciones para los problemas de Santo Domingo Este. Vamos a saludar al multidivo Juan Cruz Trifolio, ese gran millonario de la alegría y de la contundencia. Saludos, señor. Placer, buen día, un abrazo a Alex Jiménez. Vaya también mis salutaciones para los amigos y las amigas del programa Hablando la Verdad, un toque de queda en las primeras horas de cada día acá en República Dominicana y el mundo. Es un gran honor saludar al periodista más acaudalado con que cuenta la República Dominicana. Me dicen que ya cuando Alex entra a una institución bancaria, se arropa todo el equipo de trabajo de miedo porque no sabe qué cantidad de dinero habrá que contar ese día. De todas maneras, que Dios te oiga. A quien Dios se lo dio, San Pedro de Macorís, dicen por acá. Que Dios te oiga, Trifolio. Ojalá se dé ese deseo tuyo. Óyeme, te estaban extrañando este fin de semana en Washington en el desfile militar que encabezó por los 250 años del ejército de Estados Unidos el presidente Trump, para ver si tú descifras las dos realidades que hubo este fin de semana en Estados Unidos con ese desfile, mientras hubo protestas en cientos de lugares en Estados Unidos, no solamente por el tema de rechazo a la política migratoria, sino también al tema de la democracia norteamericana, el autoritarismo, la muerte violenta de una legisladora y muchos temas más que se reflejan en la cumbre de los países del G7 que se lleva a cabo en Canadá, donde el presidente Trump tiene diferencias con muchos de los países que forman parte del G7. Lamentablemente no pude complacer a mi buen amigo Donald Trump, porque yo estuve de cumpleaños el pasado viernes. Entonces Macron me invitó para que pasara por Francia y acabo de llegar anoche de Francia. Pero de todas maneras me enteré que este era un sueño que tenía Donald Trump, hacer este gran desfile militar que coincidió precisamente también con la fecha de su natalicio. 79 años. 75 años de edad. 75 años de edad. 79. 79. 79, le quité 4 para hacerlo un poquito más joven. Mira, tengo entendido que participó más de 6,000 militares, alrededor de 150 vehículos de guerra y 66 aviones. Es decir, que en el orden militar, en el orden de demostrar poderío militar, fue sumamente exitoso. En lo que no resultó para el todo, y sobre todo para Trump, exitoso, fue en lo que terminó siendo la reacción popular. En el territorio norteamericano se registraron como nunca antes manifestaciones de protesta en contra precisamente de su modelo de gobernanza, que dicho sea de paso, todo luce que sin necesidad de presión va a tener que cambiarlo. Y de hecho lo está anunciando. Ya el presidente de los Estados Unidos dijo de que realmente tendrá que modificar algunas medidas
porque lo que está sucediendo, sobre todo en la agricultura, en la productividad agrícola, no es agradable ni para Estados Unidos ni para el mundo. Es decir, que se esperan rectificaciones y como rectificar es parte de la gente inteligente, Trump tiene una oportunidad para así demostrar. Mira, Trifo, hay una situación, la prensa mundial habló este fin de semana de más de 2.000 protestas y hay un senador, otro legislador herido y su esposa, aparte de la legisladora y el esposo que murieron, de un clima que se va oscureciendo en Estados Unidos y que rápidamente inclusive motiva a una oposición demócrata en poco tiempo, luego de la juramentación en enero del presidente Trump como mandatario para el nuevo periodo en Estados Unidos. Vemos a Obama muy activo, vemos a California y Los Ángeles, a Texas, lo ocurrido en el estado de Nueva York. Esa rectificación del presidente Trump sería una rectificación en un periodo de gobierno totalmente diferente, con un mundo convulso con lo que ocurre con Israel e Irán. El propio Trump dice que conocía todo lo que iba a ocurrir con Irán, pero aranceles, política migratoria, el choque inicial con Bush, el choque con los demócratas, el choque con la universidad más importante de Estados Unidos, el tema del impuesto a las remesas. ¿Tú no crees que realmente son demasiados temas a los cuales hay que agregar el cierre y el fin del financiamiento a través de la USAID? Óyeme, una cosa, Alex, yo noto que no ha existido históricamente un presidente que se ha abierto más frentes en tan poco tiempo como Donald Trump. Y yo no sé hasta dónde esos anuncios que él hace de modificación, de transformación de su modelo de gobernanza, al final, a la postre, le van a beneficiar. Mira, lo que pasó, por ejemplo, en California, no es más que una manifestación de que el mismo Trump está colaborando con los demócratas para desde ya comenzar a perfilar una figura política que podría ser su contrario y que podría realmente conducirlo a la derrota. Todos ustedes conocen el valor que tiene, la significación, la connotación que tiene California en términos económicos y en términos políticos. Estamos hablando prácticamente de la cuarta o quinta potencia del mundo. Ese estado donde hay un gobernador que parece que tiene muy claro hacia dónde quiere ir y hacia dónde lo quieren llevar. Eso que sucedió allí es como para que se piense, como para que se analice lo más alejado del apasionamiento. Esa actuación también del congresista pateado, arrastrado, esa imagen Ese otro frente. No es propia de un país que ha sido definido como el ancla de la democracia mundial, siempre. O sea, Trump, si tiene hasta ahora ganado un espacio, es el hecho negativamente de haber convertido a Estados Unidos en poco tiempo en un país de política latinoamericana o latinoamericana, ¿cómo decir? El asunto es que ha retratado al Caribe, ha retratado a América Latina en un país donde hay una serie de instituciones y una historia muy diferente. Cosas que uno solamente se la imaginaba en los países bananeros, en los países del tercer mundo. Ya se están produciendo de una forma tal que la gente lo está valorando, interiorizando como algo normal. Porque yo no creo, es un criterio
modestamente que tengo, de que Trump haya pensado en declararse dictador, porque a la luz de la verdad y a la luz de la historia y de la realidad concreta de esa gran nación del mundo que se llama Estados Unidos, ni siquiera el concepto de dictadura cabe. No cabe. Históricamente, Estados Unidos se ha desarrollado en el plano político económico, muy alejado de ese modelo económico. Entonces, él tendrá necesariamente, porque todavía hay tiempo. Ahora bien, fíjate otro caso. En Estados Unidos, gente reconociendo que la muerte de una congresista, aún siendo protagonizada por un bandolero disfrazado de policía, es un hecho político. Eso es preocupante, mi amigo Alex. Hablaron en los cables internacionales de eso que tú mencionabas, de la posibilidad, preguntando si era algo político. Pero tú mencionas la palabra dictadura en Estados Unidos. Y yo le quiero preguntar al sociólogo de Salcedo, historia entre dictadura e imperialismo. ¿Tú te recuerdas esas polémicas en los pasillos de la UAS, que nada más hablaban de imperialismo y de qué sé yo cuánto? Y Narciso Isa Conde está escribiendo sobre el tema este fin de semana. Pero realmente lo de Estados Unidos es analizable, ¿eh? Pero claro, además, óyeme bien, cuando uno se entera del temor que está reinando, para solamente ponerte un caso, el caso que más compete a los dominicanos, que en el ambiente neoyorquina reina un temor tal que después de las 7 de la noche todo el mundo teme salir a divertirse a las calles porque no hay seguridad. Eso deja mucho que decir. Pero eso Ustedes tiene no un vieron esa impacto. manifestación de, mira, esa manifestación de ayer, más de 50 cuadras, pero no en un barrio cualquiera de Nueva York. Estamos hablando del centro del poder político económico de la capital del mundo, la plaza neoyorquina, repletas de personas protestando en contra de las medidas del modelo de gobernanza de un presidente que no ha llegado ni siquiera a su primer año de gobernabilidad. Eso deja mucho que decir. Pero lo que tú acabas de decir, de que la gente no sale después de las 7, si tú juntas ese temor con el impacto de los aranceles en la inflación, y luego, si la gente no sale ni a divertirse ni a comprar, eso tiene un doble efecto demoledor para la actividad económica en los Estados Unidos. Que ya se está viendo, ya se está sintiendo. En el caso concreto de la plaza neoyorquina, son muchos los negocios que han quebrado. En Puerto Rico también. Pero además ya comienza a hacer presencia la escasez de algunos productos, fruto precisamente de esas deportaciones, que si bien es cierto que los Estados Unidos, como cualquier país del mundo, le asiste el derecho a organizar su territorio, también es verdad que la forma como se ha hecho muchas veces no se corresponde con un país civilizado. ¿Entiendes? Que eso es lo que se cuestiona. Eso es lo que se cuestiona. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención, mi querido amigo, que la voz del liderazgo universal, el liderazgo político universal, que las expresiones del liderazgo nacional, que en su derecho tiene óigame, le asiste cuestionar esta realidad, no se escucha por ninguna parte. Tenemos una serie de chichiguaos, chichiguaos en el campo, ¿verdad? Que en su derecho están, ¿verdad? Están agachados a ser presidente de la República. Sí, aspirando sin límites a llegar al poder político dominicano. Una serie de chichiguaos. Sí, sí, es verdad.
te vuelvo y repito, tienen derecho y han puesto hoy en vilo a un partido en el gobierno. Pero además, algo peor, pidan pero no emiten juicio valorativo, porque primero mantienen un nivel de ignorancia mayúsculo o mayúscula, ¿eh? Y segundo, no le interesa aparentemente lo que está ocurriendo. Bueno, lo que vemos es, juramentando coordinadores y gente. Ahí vemos el activismo del director de Promese, un director general que aspira a la presidencia estuvo en Montecristi. No, pero según yo tengo entendido, según yo tengo entendido, ese personaje que yo no tengo el gusto de conocer y que emplazó al presidente, yo no lo quiero creer que eso es verdad. ¿Qué emplazó? Emplazó al presidente porque él aspiraba a la presidencia. ¿Usted está oyendo? Y dijo, bueno, si no me dejan aspirar, entonces yo tendré que ser el vocero de la campaña de la vice. Bueno. Pero a mí hay que reconocerme. Pero, y aquí no puede ningún funcionario estar emplazando al presidente de la República. El presidente que lo quite. Si aquí no hay sorpresa, y aquí no hay sorpresa. Bueno, razones para quitar a una serie de chichiguados de esos que están aspirando hay de sobra. Usted lo decía ahorita, que la oposición, no importa cómo se llame, tiene todo el derecho a exigirle al gobernante que utilice un lapicero y comience a cancelar a gente que quieren ser presidentes, que están haciendo más política, se están moviendo más como políticos que como funcionarios y que le están haciendo un daño a Luis Abinader como gobernante. No, pero además, ¿qué está esperando? Además, porque Trifolio, derecho a la especulación se tiene derecho a la especulación. ¿Quién me quita a mí el derecho de que muchos de esos funcionarios están utilizando los recursos del Estado? No, pero además, hay un elemento preocupante y es que están dejando solo al presidente de la República por estar politiqueando en los pueblos. Pero mira, déjame mencionarte algo, a ver. Pero Luis Abinader tampoco no es tan tonto como para no reconocer eso mejor que nosotros, que esa realidad está existiendo. Entonces yo no sé qué es lo que se está esperando para dar un ejemplo. Ahora, Trifolio, no puede ser, vamos a ver si esa capacidad analítica no puede ser una estrategia para que se desgasten con tiempo para después soltar que Abinader sea el candidato en el 2028. ¿Tú lo descartas? Eso está dentro del marco de lo posible, pero recuerde que es probable que cuando lleguen los sombreros no hayan cabezas y eso le haga daño al Luis Abinader, independientemente de que haya realizado en un gobierno que vale la pena continuar. Mire, yo le voy a decir algo, mi querido amigo Vales. Usted me conoce muy bien. Yo llevo un dolor en el alma. ¿Cuál es el dolor? Y no es que yo sea hipersensible, porque yo no soy tan hipersensible, aunque yo lloro por cualquier cosa. Mire, usted se enteró de que el presidente de la República, de manera muy atinada, concienzuda y muy precisa y categórica, honró como tenía que honrarse a Juancito Rodríguez. Claro, va para el Panteón Nacional, Juancito Rodríguez. Pero eso ha pasado sin pena desapercibido. Aquí se habla más de la Tora, la Becerrita y un tal y que, ¿cómo se llama el otro? No sé cómo se llama, pero olvídese de eso. Que hoy es día de María Trinidad Sánchez. Por ahí hablando disparates. Hoy es día de María Trinidad Sánchez. Eso no le importa a nadie, pero aquí pasó sin pena ni gloria un día glorioso del asalto al Palacio. Y usted pregunta que quién fue Rafael Fernández Domínguez. Mire, yo vivo aquí frente a una estatua, un monumento bellísimo que hizo Manuel Jiménez en su condición de alcalde en Santo Domingo Este. Y ese día yo no vi a ningún dominicano llevar una flor ahí. Una flor no llegó ahí. ¿Usted me entiende? Y así mismo ocurrió con el 14 de junio también. Pasó desapercibido, Pasó desapercibido. No, porque hay un calendarismo tremendo, un calendarismo. Que aquí nada más hay 3 fechas que se mencionan. ¿Cuáles? El 30 de mayo. ¿Usted sabe cuál? 30 de mayo. El 27 de febrero y el día de Duarte. El día de Duarte. Aquí la gente está pensando en Duarte.
Aquí piensan más en ordeñar la teta nacional que Juan Pablo Duarte. ¿Por qué no se le hizo un homenaje este 14 de junio a una figura de la dimensión de Manuel Aurelio Tavares Justo, designando ese elevado que hay frente a los Alcarrizos, que une a las Manacras, la región de las Manacras, perdón, con Santo Domingo? ¿Por qué no se le puso ese nombre a Manolo? Este país no está en eso. Este país lo que está en checha y en relajito y en cosas, ¿no? Mire, le voy a decir algo. Ese anuncio que hizo Guido Gómez Mazara, y usted sabe que entre Guido y yo hay una amistad muy estrecha. Eso tiene un gran valor, ese anuncio, ¿Y cómo ha pasado eso? Prácticamente desapercibido. Le voy a decir otro caso. El caso del ministro de Cultura, muchacho joven, Salcedo, Robertico. Formidable la campaña de que adecentemos los medios de comunicación utilizando el poder de las buenas palabras. ¿Quién hizo de eso aquí? Esta cháchara política que quiere ser presidente de la República, ¿le interesan esas cosas? ¿Usted cree que hay mucho arracabaca aspirando a la presidencia de la República? ¿A quién le ha interesado aquí hablar de la introducción nueva vez de una materia tan importante como la moral y cívica a las escuelas públicas del país? Tres párrafos en los medios de comunicación. Tres párrafos en los medios de comunicación a la moral y cívica. Pues yo le digo a usted, a veces uno, no es que sea hipersensible, pero esas son cosas que laceran. ¿Hacia dónde que quieren llevar a esta sociedad? ¿Para dónde que nos llevan? Y esos son los que quieren dirigir a la nación. Lo que se entiende, deben tener. Mire, vaya al Teatro Nacional en este país, vaya al Teatro Nacional, vaya a la Biblioteca Nacional, vaya al Archivo General de la Nación. A ver, ¿con cuáles políticos usted se encuentra ahí? Con ninguno. Con ninguno. Quieren vivir opinando y hablando pendejadas, creyéndose que este país todavía se chupa el dedo. Mire, una pregunta que le mandan a hacer por la vía de WhatsApp, que si es verdad que el país está lleno de muchos aspirantes a racabacas a la presidencia de la República, que se lanzan para sonar en los medios de comunicación, sabiendo que no tienen ninguna posibilidad. A decir lo mismo que van a los canales. Por eso es que yo no invito a mucha gente a mi programa a decir la misma mierda, para decirlo en buen dominicano, y perdóneme el consejo. Oye, pero usted está fuerte, usted está fuerte. A repetir lo mismo. Usted ve que en la mañana están en un programa, a mediodía están en otro, diciendo lo mismo disparate y arruinar, abusando de la confianza que uno le da de que entren a su casa sin permiso. Una pregunta que le mandan a hacer también. En el 28, el candidato de la Fuerza del Pueblo debe ser Leonel o el hijo. Y si es verdad. Como va a querer este país, como va a querer este país, no es para un muchacho nalga sucia, aunque tenga talento y sea muy educado. ¿Usted me entiende? Esto es para un hombre de experiencia. Esto es para un político verdaderamente formado, con visión, con criterio. El país no va a quedar bien. ¿Usted está entendiendo lo que está sucediendo en este país? Mire, le mandan a preguntar también que si es verdad lo que dijo Danilo Medina en Barahona y en Mao, de que los que se fueron del PLD están retornando a ese partido. Ojalá fuese así, y yo prefiero que más que regresen, se unifiquen con el otro bloque, que es una garantía, porque estos han aprendido muy bien cómo se manejan los asuntos públicos. No crean ustedes que esto es fácil, que esto está al doblar de la esquina, de que Luis y el PRM se van, que no se sigan chupando el dedo de esa manera para que no vuelvan a soñar, que van a despertar con una pesadilla. ¿Usted cree que Abinader aprendieron bien cómo es la vaina? ¿Usted cree que Abinader aprendió ya de cómo se queda en el poder el PRM? Mire, Luis, y algo que yo lo felicito. Luis es una estrella con ese teleprompter. Es un artista. Luis tiene porte de actor de Hollywood. Aprendió rápido.
Y la mayoría de esos PRMistas saben muy bien cómo es que se manejan los recursos del Estado y para qué se usan, ¿eh? O sea, es verdad que hay una fuerza del pueblo que está cogiendo muchísima fuerza, valga la redundancia, y que hay un PLD todavía, destrozado no, pero está ahí. Dio Pero la cosa Astacio, no es como el mono no es como lo pintan. Dio Astacio, potencial aspirante a la presidencia. Yo pensé que usted me había llamado para hablar de cosas serias. Yo pensé que usted me había Pero yo le estoy convocado para que habláramos. preguntando, vuelvo y No, le porque pregunto, vuelvo y le vivo un pregunto, hombre, vivo una persona muy hábil, un gran especialista del teatro, de la mercadotecnia. pero Pero señores, Manuel Jiménez anda con una gorra en Santo Domingo Este de que del no, PRM porque Manuel se quedó a la izquierda, se quedó. en los pasillos de la Universidad del 70. Usted no lo ve que no habla. El único político que quiere tener vigencia con el silencio. Él no ha vuelto a hablar. Cuando él Mire, debía hablar, ¿eh? ¿qué usted piensa de la gestión de Samuel Pereira en el Banco de Reservas? Bueno, ahí sí me la puso usted fácil. Ahí están los hechos. Ahí hay un equipo, de Hijo verdad. de Salcedo, ¿eh? Mire, primero Wilson Rodríguez, mi hermano, pero Una no es porque estrella, sea mi hermano, ¿eh? una Es una estrella. estrella, un caballero. Tengo más de 30 y pico de años, 40 años que lo conozco. Un Desde profesional cuando que trabajábamos prestigia en el el Canal país. 13. Prestigia el país, Wilson Rodríguez. Bueno, totalmente. Que de Luis Miñoz, un muchacho joven que ha crecido extraordinariamente con un En, montón de gente. Y él es, encuestador también. déjeme decirle, doña Carmen, su mamá, y don Luis Miñoz, mi profesor, Luis Miñoz. Luis Miñoz, otro Ahí joven me quitaron el talentoso. hambre. Mire, óigame, ahí me quitaron el hambre por primera vez cuando yo llegué a la capital. En esa Ajá. casa fue el primer sello que yo pegué. El primer sello que yo pegué de comida. La hipopapemias me la quitaron. Pero entonces Samuel es un hombre con visión. Samuel no sé qué. Mira, le voy a decir una cosa. Yo no sé por qué Samuel, que me perdone la osadía, no se ha lanzado aspirando a la presidencia, porque ese sí tiene perfil de lo que es un gerente. Mira, este fin de semana encabezó otra jornada de inclusión bancaria titulada Bancarizar es Patria. Y hay que decir que la inclusión bancaria formaliza a mucha gente, personas físicas y empresas que no están formalizadas ante la autoridad pública, y eso es importante, que más dominicanos accesen al sistema bancario nacional. Se la pongo fácil a usted, mi Dígala. amigo Alex. Dígame un sitio donde ha ido Samuel que no ha dejado huellas positivas. Bueno, Dígame. ha demostrado una conexión total con el deporte, la cultura, con la inclusión bancaria, educación financiera. Mire, él habla mucho o habla con el lenguaje de los mudos, los hechos. ¿Cómo es el asunto? Dígame usted. Además, un hombre que todo lo que hace lo dice. Pero lo dice con los hechos, fundamentalmente, no con una retórica barata, vacía, ¿no? Ahora está en rebosamiento de parques en Entonces, Santo mire, Domingo. usted quiere que le diga algo hasta donde yo llego con Samuel Pereira. Y no es una pasión loca, sino es que su realidad me obliga a decirlo en honor a la verdad. Es un hombre, es un funcionario que en cualquier gobierno se prestigia teniendo. Un lujo, Hay un que lujo. conservar su Mira, lujo. ¿y qué tú piensas, Trifo, de otros funcionarios del gobierno? ¿Tú crees que ayudan al presidente Abinader? Ahí está uno que lo habían estigmatizado, como que iba a crear un problema y que iba a vivir del enfrentamiento y la cosa. El caso de Guido está haciendo un trabajo maravilloso. Mira, habla de la modificación de la ley de las telecomunicaciones hoy para actualizar la ley. Y a mí me encanta que Guido Gómez Mazara esté hablando del daño que hay que enfrentar de las estaciones haitianas en la frontera, que es un Sí, pero problema sin grave. odio, pero sin un lenguaje de odio ni de exclusión, respetando que los haitianos deben estar allá y nosotros acá y que puede haber relaciones armoniosas.
Porque había, mire, yo que estuve en esa actividad, cuando él anunció el asunto de soberanía 4.0, ahí hubo unas figuras que querían como cargar a Guido y besarlo y cantarle, duérmete mi niño, duérmete mi niño. Ajá. Sí, porque estaban gozando, que creía que Guido iba a usar su oratoria, su capacidad de expresión verbal para acabar contra los haitianos. No, de una manera muy decente, respetuosa, dijo cuál va a ser el rol de esa campaña maravillosa, Soberanía 4.0, que hay que apoyar. Mire, le voy a decir algo, sin ser pitoniza. Este programa lo graban, ¿verdad que sí? Yo creo que se graba. Pero Mire, usted sí es un hombre como que a veces no, aparenta como desinformado. ¿Cómo usted se atreve a bueno, decir eso que usted acaba de decir ahí? bueno, De un mire, programa oiga lo que mundial, voy a señor decir. Trifolio. Y Yo vi ahí una, multimedio está en el mundo. Multimedio es su sí, eso mundo. es verdad, tecnología de punta. Ahora bien, oiga esto, y grábeselo también en su cerebro. Que yo sé que usted tiene muchos problemas, pero grábese esto. Problema. Mire, mire, Déjese de estar inventando cosas, ¿eh? usted está medio saturado con la situación del país. Cualquier dominicano honesto, decente, está saturado con la situación del país. Adelante, señor Trifolio. Es preocupante. Mire qué pasa. Yo estuve en esa actividad y qué bueno, fueron cientos de merengueros, salseros, bachateros y todo. Miren, todos aplaudiendo aquí. Yo inclusive le dije aquí, ¿y qué es lo que tú vas a dar acá? ¿Qué tanta gente? Dominicanos, ¿dónde va y dónde están dando? En sentido general. Y él se rió conmigo. Y oye bien lo que te voy a decir, Alex. Que no se sigan flotando las manos los merengueros y los bachateros y los comunicadores, porque hay muchos de ellos que no caben en esa iniciativa. Si es verdad que vamos a hablar de la identidad del dominicano, porque sus producciones, lamentablemente, artísticas, entre comillas, no se compadecen con la identidad que debe tener o que de hecho tiene el dominicano históricamente. Usted sabe que aquí una gran parte del merengue, dolorosamente hay que decirlo, ha sido una apología a la vagancia, al machismo, a lo peor del dominicano. Eso es lo que ha sido el merengue, la bachata, muchas bachatas. Hay muy buenas producciones y buenos artistas. Entonces, Finalmente, si vamos a hacer una campaña de dominicanización de la radio fronteriza, hay muchas cosas de esas que no caben. Y después que nos pongan el bendito, porque es que no caben. Si se quiere hacer algo decente y serio, como yo creo que es el interés de Guido y de mucha gente del Indotel. finalmente, en un minuto, porque ya llegamos al final en el día de hoy, diga que usted se ha Al final, estado ¿qué vamos a soñando, poner después de usted? usted di que se ha Después de estado usted? ¿Qué es soñando, lo que viene después de usted? bueno, la programación de su mundo. Mire, Pues voy a descubrir, voy a dejar el televisor encendido para descubrir qué es lo que viene. una pregunta para usted. Usted se ha estado de que soñando con la vicepresidenta subiendo la escalinata del palacio y de que también de que se ha soñado con un ex vecino suyo en el poder. Un ex vecino mío, ¿quién sería? En el poder con gran influencia palaciega. Bueno, esa parte la desconozco, la parte de la vicepresidenta, quiero decir, en honor a la verdad, sin actitud de chupamedia, de soplapote, ni nada de eso. Sino yo he tenido el privilegio de conversar con doña Raquel. Doña Raquel lo que no le ayuda son sus guardaespaldas, en sentido general. No lo ayuda, no. Son muy celosos y ella no tiene necesidad de tanto cuidado, porque es una mujer muy franca, muy abierta. Es una mujer extraordinaria que los ibaeños nos sentimos orgullosos de tener en el Estado Dominicano. Una mujer que no es amante de las contradicciones, sino de aportar. Y una demostración está ahí, en sus 5 años acompañando al presidente, que se ha producido
de trascendencia en términos de contradicción, nada. Y es una mujer con un montón de gente. Esa no es una chichiguao ahí, esa no es una chichiguao. Esa mujer tiene condiciones para llegar, como tienen otros más. Pero en sentido general, lo que está reinando en el PRM, en su derecho, porque no lo voy a quitar, Una es que lo que hay lástima, una playa de chichiguao, de escandaloso, que una saben que no lástima. van a ser de bomberos secretos. Una lástima que se haya acabado el tiempo y despedimos diciendo que usted se soñó con un vecino suyo, funcionario palaciego. Usted vive mencionado, pero lo vamos a dejar para otro día, para que usted se lo diga al país. Dígame de quién se trata, porque es que yo tengo tantos vecinos. Mire, yo soy vecino, ¿usted sabe de quién? De un hombre, óigame, decente, un caballero, un oficial del ejército extraordinario, que está haciendo un trabajo formidable. El presidente de la República debe mantenerlo ahí y protegerlo. ¿Usted sabe de quién yo soy vecino? ¿Quién es? Gracias a Dios. Del jefe de Estado Mayor del Ejército de la República Dominicana. Un hombre que llega ahí a cualquier hora y uno no se da ni cuenta de que ha llegado, teniendo una escolta ahí grandísima, pero tremendo no, vecino que tiene usted. Tremendo vecino. Mañana será otro día, señor Trifolio. Una Cuídese pena mucho. que usted se hizo el chivo loco con su amigo palaciego, pero nada. Despedimos hasta mañana, cuando estará nuevamente en el aire hablando la verdad.